a las y a los ciudadanos del estado de Veracruz que nos escuchan, en particular a las candidatas a los puestos de elección popular en los 212 ayuntamientos y en las 50 diputaciones del estado de Veracruz. Les damos un cordial saludo. Iniciamos este segundo panel titulado Erradicación de la violencia política en razón de género. Dentro de este foro que hemos llamado Importancia de la participación política de las mujeres en México. Básicamente versaremos sobre un tema fundamental, condiciones de igualdad en el ejercicio del cargo público. En ese sentido yo me congratulo con la aceptación a estar en este debate a la consejera electoral del INE, Adriana Fabiola Herrera, bienvenida, a la diputada Marta Tagle Martínez, bienvenida a este foro, diputada, a Mónica Mendoza Madrigal, activista y reconocida en el estado de Veracruz, bienvenida, a Brisa Gómez Portillo, también académica de la Universidad Veracruzana, bienvenida a este evento. Nos acompañará en la moderación la consejera electoral Mabel Aceret Hernández Meneses. Bienvenida, consejera. Brevemente haré una descripción sobre la trayectoria de cada una de ustedes en forma muy breve para que las conozca la ciudadanía del estado de Veracruz. Reitero mi amplio reconocimiento a su carrera. La doctora Adriana Fabiola Herrera, mexicana, feminista, doctora en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. En 2005 fue designada como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que concluyó el 6 de marzo del año 2013. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la Primera Sala Civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hasta el 13 de abril del año 2014. A partir del 4 de abril de ese mismo año, es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, autora del libro intitulado Teoría y Práctica de las Unidades Electorales y coautora de varios libros. También es autora de diversos artículos y ensayos y cuenta con más de 300 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral, realizadas en México y en otros países de América. A partir del 5 de noviembre del año 2018, es presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. Forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, la cual presidió desde noviembre del año 2018 hasta el 8 de marzo del año 2021. Es miembro de la Red de Mujeres en Plural y del colectivo 50+1, que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. Ahora comento brevemente la carrera y trayectoria de la diputada federal Marta Tagle Martínez. Ella es, como todos sabemos, feminista y politóloga, comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad, la democracia, la transparencia y el combate a la corrupción. Es integrante de diversas redes de mujeres y se posiciona en la primera fila de la lucha feminista mexicana. Ha dado marcaje a las omisiones gubernamentales ante la escalada de violencia de género en México y ha evidenciado la falta de presupuestos para la mejora de políticas públicas orientadas a mujeres. También ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional como especialista en materia de género y de derechos humanos. Milita en el Partido Movimiento Ciudadano desde su fundación y en ese instituto político ha ocupado diferentes cargos. Fue senadora de la República y actualmente es diputada federal en el Congreso mexicano. Bienvenida. Ahora procedo a Mónica Mendoza Madrigal, doctora en investigación de la comunicación por la Universidad Anáhuac, México, en un programa conjunto con CONACYT, maestra en comunicación política, por el Centro Avanzado de la Comunicación AC y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón. Diplomada en Comunicación, Derechos Humanos y Género por la Asociación Comunicación para la Igualdad y la OEA. Derecho Parlamentario, Derechos Humanos e Igualdad de Género por el Congreso del Estado de Veracruz. Comunicación Política por la UNAM, Gobernanza y Participación Ciudadana por el Instituto Mora y Género por el propio Colegio de México.
Tiene 20 años de trayectoria profesional, tiempo en el cual se ha desempeñado en el ejercicio de la comunicación política, desarrollando estrategias tanto en instituciones públicas como en campañas políticas para el ámbito legislativo y ejecutivo, tanto en los niveles de gobierno municipal, estatal y federal. Fue directora de comunicación social de la Presidencia de la República del Estado de Veracruz y actualmente se desempeña como titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la 65 legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Ha incursionado en el periodismo, habiendo obtenido en 1991 el Premio Nacional Juvenil de Periodismo y actualmente publica la columna semanal La Agenda de las Mujeres en diversos medios impresos y digitales. Como académica, imparte cátedra en la Universidad de Jalapa y en la Universidad Anáhuac de Jalapa. Ha escrito y publicado diversos libros colectivos y textos académicos de difusión. Es socia de la consultoría Grama Comunicación, es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, activa e integrante de la sociedad civil, pertenece a nivel nacional a Mujeres Construyendo. Nosotras tenemos otros datos y la observatoria, todas en X. En el estado de Veracruz, a 50+1, capítulo Veracruz, y es fundadora del Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz, Boca del Rey. Sus temas ejes son, entre otros, comunicación política, participación política feminista, paridad y violencia política de género, medios de comunicación, violencia de género y ciudadanía. En 2020 obtuvo la medalla Leona Vicario, Madre de la Patria por sus aportes como defensora de derechos humanos de las mujeres. Ahora procedo al tema curricular de la maestra Brisa Gómez Portillo, periodista con visión de género, suma 21 años de experiencia en los medios de comunicación y más de 18 años de trabajo del periodismo con perspectiva de género. Cuenta con una licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de Jalapa y una maestría en Periodismo y Comunicación Digital por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Carlos III de Madrid. Recibió, entre otros reconocimientos, el premio a la trayectoria periodística por el Senado de la República en el año 2017, año en el que también ganó la beca de postproducción del taller Sonoridades del programa Cinco Sentidos de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy Fundación GAB. Ha sido facilitadora de talleres sobre periodismo con perspectiva de género y lenguaje incluyente. Participó en el intercambio de periodistas en Suecia para conocer el primer gobierno feminista del país y acudido al curso sobre periodismo con uso de estadísticas organizado por en siglas UNFPA en Lima, Perú. Actualmente conduce el programa Púrpura, un especializado programa radiofónico con perspectiva de género en la radio de la Universidad Veracruzana. Produce el noticiario Voz Universitaria de la propia UB, además de ser periodista y dedicarse a trabajos de investigación. También se desempeña como maestra universitaria en la propia carrera de comunicación. Es además activista por los derechos de las mujeres y de las personas que viven con VIH, causas por las que también forma parte de diversas redes y organizaciones de la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Latinoamericana de Periodistas en VIH-Sida y la Red Mexicana de Organizaciones por la No Discriminación del VIH. Cree firmemente, que los medios de comunicación pueden generar el cambio para frenar la violencia política en contra de las mujeres. Mis disculpas por el tiempo, creo que finalmente son 4 personales reconocidas en materia de feminismo. Yo en este momento procedo a darle el uso de la voz a mi colega, la consejera electoral Mabel Hernández, y mucho éxito en el debate. Hasta luego. Muchísimas gracias, estimado consejero. Sin duda estamos ante un panel de lujo después de escuchar sus breves semblanzas y en verdad es un honor. Le agradezco mucho también la invitación para moderar, estimado consejero, y les mando un cordial saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Organismo Público Local Electoral. Muy bien. Pues bueno, para comenzar a tener una discusión nutrida a partir de la amplia experiencia que tiene cada una de nuestras panelistas,
comenzaría comentando que el objetivo de este panel es conjuntar diversas perspectivas acerca de las muchas manifestaciones existentes, acerca de la violencia política en razón de género, cómo lesiona el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres que aspiran a cargos de toma de decisión. Y de la misma forma vamos a buscar analizar los múltiples retos por vencer para la erradicación de este tipo de violencia. Esperamos tener un alcance con todas las candidatas en el ámbito local de Veracruz. Tenemos 13,800 candidatas a diputaciones, presidencias, sindicaturas y regidurías. Entonces, para abrir esta conversación, pues hay algunos puntos sugeridos para la reflexión, que pueden ser desde una discusión de marco legal y marco histórico y contextual, hasta contestar algunas preguntas acuciantes como son: ¿por qué es importante que las mujeres participen como lideresas en la toma de decisiones políticas? ¿De qué manera este tipo de violencia lesiona el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo de las naciones? Y estrategias de prevención de violencia política. Esas serían algunas cuantas. Entonces, sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz hasta por 15 minutos a nuestra primera panelista, que sería la consejera nacional Adriana Favela. Por favor. Muchas gracias, Mabel, y también a Juan Miguel por la invitación a participar en este evento. Gracias de verdad al OPLE del Estado de Veracruz. También para mí es un honor coincidir en este panel con Marta Tagle, admiradísima mujer y ahorita diputada federal, pero de verdad es una activista y es una luchadora de las causas feministas. Yo lo puedo constatar. Si alguien tiene que dar fe, bueno, yo soy. También gracias a Brisa, también a Mónica Mendoza. Es de verdad un honor coincidir con ustedes en este panel y escucharlas. Y también, bueno, pues un saludo a las mujeres que espero que los estén escuchando, porque de verdad es muy importante hablar con las mujeres candidatas y que entiendan ciertas cuestiones que deben de estar muy al pendiente, porque vamos a hablar de obviamente la importancia de la participación política de las mujeres en México, pero exclusivamente del tema de la erradicación de la violencia política en razón de género. Y yo quiero compartir una presentación, pero me voy a ir lo más rápido posible, porque este tema obviamente nos incumbe a todos, y es cierto que ya tenemos, por ejemplo, una legislación que se emitió para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género, pero esa violencia no ha parado y sigue vigente en cada proceso electoral. Y ahorita acuérdense que nos estamos ante la jornada electoral más grande de toda la historia de nuestro país, con 20,435 cargos de elección popular, pero la mayoría de ellos son a nivel municipal. Y les tengo pésimas noticias. La primera: la violencia política contra las mujeres por razón de género está más arraigada a nivel municipal, y en el estado de Veracruz tenemos muchísimos municipios, 212 si no mal recuerdo, pero además otra circunstancia es que muchas veces las mujeres ni siquiera podemos identificar lo que es la violencia política contra las propias mujeres por razón de género, y eso es lo que tenemos que estar combatiendo. Ahora, esta violencia contra las mujeres obviamente deriva de una cultura patriarcal machista que vivimos en México y en la mayor parte de los países de Latinoamérica y en el mundo. Y esta violencia que se da desde violencia intrafamiliar, feminicidios, entre otras circunstancias, violaciones, pues obviamente también tiene su incursión en la cuestión política, y se parte de la base de que los hombres son superiores a las mujeres, los hombres pueden participar en las cuestiones de las tomas de decisiones, en la cuestión política, y las mujeres deberemos de estar en nuestras casas. Por eso también cada cargo, cada candidatura que es ocupada por una mujer, pues obviamente piensan los hombres que están siendo desplazados. Y esto nos lleva a la violencia en contra de las mujeres, pero también a la violencia
contra las mujeres, violencia política contra las mujeres por razón de género. Y esta violencia se da solamente por el hecho de ser mujeres. Ni siquiera tenemos que hacer algo que motive esa violencia, es simplemente por ser mujeres cuando se da este tipo de agresiones. Y obviamente, bueno, hay estudios donde pues nos hablan de todos los atentados, asesinatos que ha habido en estas elecciones. Parece que son unas elecciones bastante violentas, pero también bastante peligrosas para las mujeres, porque inclusive ya cobró la vida de una candidata, de Alma Barragán, que en paz descanse, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón en Guanajuato. Y de verdad, pues nuestras condolencias a sus familiares y a sus seres más cercanos. Y les decía que también esta violencia, bueno, pues está ahí presente en nuestro país. También les comentaba que ahorita tenemos 20.435 cargos de elección popular que se van a renovar. La mayoría están a nivel municipal, en presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, juntas municipales, concejales, presidentes de la comunidad, como se les llame, en sus entidades federativas. Y es ahí donde se concentra la mayor parte de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Por eso la importancia de estos temas, de abrir la mente, de conocer de qué trata esta violencia y sobre todo de denunciar. Eso no quiere decir que a nivel de las diputaciones locales o federales no exista violencia, también existe, también en las gubernaturas, pero está muchísimo más concentrada a nivel de los municipios. Ahora, acuérdense que nos acercamos a la elección más grande, les decía, en la historia de nuestro país por el número de cargos, pero también por el número de participantes en las elecciones, 93.5 millones de personas. Ahora, ¿qué estamos buscando? Bueno, primero, ya sabemos que a mayor participación política de las mujeres, pues se eleva desafortunadamente los casos de violencia política en su contra, porque las mujeres se vuelven más visibles. Y aquí también el mensaje tiene que ser de cero tolerancia en relación con la violencia contra las mujeres por razón de género, y es una cuestión que decimos el INE, que dicen los soples y también los tribunales electorales. Y esta violencia política contra las mujeres, bueno, pues tenemos un catálogo en la propia legislación, que si no mal recuerdo suman hasta 22 hipótesis de violencia que van desde amenazas, intimidación, no prestarles recursos para que se puedan desempeñar los cargos, hasta obviamente, bueno, pues hacerla renunciar a los cargos de elección popular a través de amenazas, engaños o algún tipo de circunstancia. Pero estas hipótesis que están previstas en la ley solamente son enunciativas. Obviamente se pueden dar otras hipótesis que no están previstas por los legisladores. Pero nada más también recordarles que estas hipótesis, y ahorita lo podrá confirmar la diputada Marta Tale, están basadas todas ellas en un caso real que se dio de violencia contra las mujeres. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, obviamente denunciar, ¿no? Y obtener el apoyo y protección de las autoridades, pero también de las redes de mujeres y de los defensores de los derechos humanos. Porque aquí también involucro a las redes de mujeres, porque muchas veces estas redes de mujeres nos ayudan a ser más efectivos en lo que tiene que hacer la autoridad electoral, porque pueden llegar hasta las candidatas que están en los municipios más alejados, y que pueden avisarnos de que alguna de las candidatas están sufriendo violencia. Ahora, esta cuestión de la denuncia, pues es una cuestión que tenemos que estar incentivando, obviamente. No es tan difícil denunciar. El INE ha emitido una guía para denunciar, donde inclusive tenemos un formato donde la persona solamente tiene que llenar los espacios en blanco, decir su nombre, su domicilio, un contacto, cuáles son los hechos que ocurrieron, o aportar alguna prueba si es que se tiene, y obviamente firmar la denuncia. Ahora, esta denuncia la pueden presentar ellas mismas, las propias candidatas, o cualquier persona cercana a ellas, o cualquier persona que se entere de un acto de violencia. Y en este caso, cuando no se presenta por la propia candidata, bueno, pues la denuncia tendría que ser obviamente ratificada, pero mientras se puede actuar por la autoridad correspondiente. Ahora,
¿Cuál es la importancia de una denuncia? Que obviamente se investigue ese caso, se sanciona a la persona infractora y se le imponga algún tipo de sanción. Y esta sanción, que puede ser una multa, una amonestación, puede ir también acompañada de la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por incurrir en violencia política contra las mujeres. E inclusive pueden también tener como sanción que esa persona que incurrió en la violencia no sea registrada a algún cargo de elección popular como candidata, o bien si ya fue registrada, que se le pueda cancelar esa candidatura. Pero la clave es que primero denuncio, se investiga, se puede llegar a una determinación y una vez que se tiene esa determinación, entonces ya hay una sanción y, y ya se inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Ahora, también tiene que haber un compromiso institucional por defender a las mujeres y esto lo tenemos que asumir el INE, los organismos públicos locales electorales, en este caso el de Veracruz, los tribunales electorales, ya sea a nivel local o a nivel federal, también la Fiscalía especializada en delitos electorales, las instituciones de atención a las víctimas, las autoridades de seguridad pública, porque ellas también están involucradas, y los partidos políticos. Esa es una exigencia que tenemos que hacer. Obviamente, también al atender las quejas, podemos emitir medidas cautelares. Y yo, ojo, candidatas, si por ejemplo ustedes detectan algún spot en radio y televisión que les esté causando algún tipo de violencia, pues lo pueden denunciar al INE para que entonces el INE ordene la suspensión de ese spot a través de una medida cautelar. Les estoy poniendo, por ejemplo, ejemplos. O pueden solicitar medidas de protección, que es que un guarda de seguridad las acompañe y les brinde protección cuando corra riesgos, ¿no? Su vida o el de sus familiares. Y luego también se pueden ordenar medidas de reparación cuando se acredita que sí se incurrió en violencia política en su contra. Y esas medidas de reparación pueden ser desde una disculpa pública hasta también pagar algún tipo de, pues sí, de una cantidad como reparación del daño. Y también algo muy importante cuando se denuncia y que se está llevando a cabo el procedimiento, es que hay un principio que se denomina de reversión de la carga de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una mujer denuncia que hay violencia política en su contra por razón de género y presenta algunos elementos, entonces se tiene que presumir que que eso que está denunciando es cierto, y la persona que es denunciada entonces tendría que comprobar que no incurrió en esos casos de violencia. Y también algo que tenemos que tomar en cuenta las autoridades al momento de resolver es que tenemos que juzgar con perspectiva de género. ¿Esto qué implica? Que yo como funcionaria pública tengo que tener en cuenta que las mujeres pertenecemos a un sector que ha sido discriminado por siglos y que nuestro acceso a la justicia, a recabar cierta información, es muy complicado si se compara en relación con los hombres, y que casi siempre estamos en una situación de desventaja, de discriminación, y que eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de resolver, porque no estamos hablando de personas que se encuentren de verdad en la realidad en una situación de igualdad. Ahora, las autoridades tenemos que tomar medidas que realmente sean eficaces, ¿no? Por ejemplo, yo diría suspender temporalmente a la persona denunciada de la candidatura o de la dirigencia partidista o del cargo público que desempeñen, entre otras medidas que vienen previstas en la propia legislación. ¿Y por qué yo propongo esto? Pues porque es la única manera en que realmente puedes frenar que un hombre siga incurriendo en actos de violencia. Mientras no le pegue en su candidatura, en su cargo de elección popular o en su cargo de dirigente partidista, realmente ese hombre va a seguir violentando. Y eso también lo digo porque hay por ahí, en el estado de Veracruz, un presidente municipal que ha sido denunciado, bueno, que tiene ocho sentencias en su contra,
y que espero que no haya sido registrado por ningún partido político en algún cargo de elección popular, y que de verdad ya lo deberían haber suspendido de su cargo, pero bueno, ahí sigue desempeñándolo. Otras medidas eficaces que hemos tomado en el INE es la 3 de 3 contra la violencia, donde exigimos que las personas que han sido registradas como candidatas a cargos de elección popular manifestaran que no han sido condenadas por sentencia firme en relación con violencia contra las mujeres en general, violencia intrafamiliar, violación, obviamente, abusos sexuales o que sean deudores alimentarios. Y esto se hizo pues para garantizar que las personas que estén participando como candidatas pues realmente tengan un comportamiento que es ético y que realmente puedan hacer algo benéfico por la sociedad o por lo menos no dañarla tanto como ha sucedido con algunos personajes. Pero aquí también hemos detectado un problema, que como estamos solicitando que sea una sentencia condenatoria y que esté firme, pues ahí también nos hemos dado cuenta que las mujeres también en México tenemos un grave problema de acceso a la justicia, porque hay muchas mujeres que han denunciado a personajes por violaciones y que esas denuncias han sido que han sido guardadas, han sido archivadas sin que se le dé el trámite correspondiente, y resulta que cuando las personas ya son candidatas, o sea, postuladas a un cargo de elección, como candidatas a un cargo de elección popular, pues no se cuenta con una sentencia condenatoria y que esté firme, porque finalmente están en una fase de investigación que llevan años ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente ahí tenemos un problema. Pero también hemos tomado medidas eficaces desde el INE, porque también nos hemos dado cuenta que muchas veces las mujeres candidatas están ahí inscritas, pero los partidos políticos no les dan dinero para sus campañas electorales. Y ojo, ya el INE les está exigiendo a los partidos políticos que por lo menos del financiamiento que se tiene para las campañas se otorgue el 40% para las campañas de las mujeres, y también que les otorguen el 40% de los espacios en radio y televisión para que se visibilicen las candidaturas de las mujeres. Y eso se los recalco para que si esto no está sucediendo con ustedes, mujeres candidatas, obviamente lo denuncien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y ya para casi concluir, bueno, pues obviamente actuar en forma eficaz, oportuna y articulada, las autoridades, los partidos políticos, las redes de mujeres y obviamente las candidatas. Ahí es muy importante su participación y que denuncien. Tenemos que encontrar hombres aliados, porque esta lucha de la erradicación de la violencia política contra las mujeres no es un tema que solamente le incumba a las mujeres, es un tema que le incumbe a la sociedad en su conjunto y que los hombres tienen que involucrarse, porque los hombres, adivinen qué, pues son los que generan la mayor parte de la violencia contra las mujeres por razón de género, y pasar de los discursos a los hechos. Ya no podemos seguir hablando en la teoría, lo que tenemos es que hablar de los casos reales en los que hemos intervenido para frenar estos casos de violencia, para realmente garantizarles a las mujeres candidatas en estas elecciones que puedan estar participando en un clima de seguridad, sin violencia, y obviamente donde puedan desarrollarse como candidatas para que de verdad puedan tener una posibilidad de acceder a ese cargo de elección popular. No sé cómo voy con el tiempo, Mabel. ¿Ya? ¿Concluí? Ya. Bueno, entonces este sería mi mensaje en esta primera intervención, y de verdad agradecer a Lopre por su invitación para participar en este evento, y aquí estoy pendiente de sus dudas o algún tipo de pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, estimada consejera nacional. Efectivamente, aporta datos muy interesantes y, bueno, Veracruz desgraciadamente es uno de los estados más violentos para las mujeres, ¿no? Sí. No solamente desde el plano político. Y, bueno, me pareció muy interesante también lo que mencionaba acerca de que, bueno, sin una sanción efectiva, pues tenemos más candados para llegar a una erradicación total. Ahora, daríamos el uso de la voz a la segunda panelista, que sería la diputada Marta Tagle. Por favor, adelante, hasta 15 minutos.
Muchas gracias, Mabel. De verdad, un gusto estar con ustedes. Gracias, consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Brisa, Mónica y, por supuesto, la consejera Fabela por este espacio para estar con ustedes esta mañana. Bueno, yo creo que me parece muy importante poner un poco en el tema de la violencia política contra las mujeres en contexto, para que efectivamente también quienes estamos tanto en esta campaña buscando acceder a espacio de toma de decisiones o quienes estamos ya ocupando cargos de decisiones, tengamos muy claro el tema de la violencia política, dónde puede vulnerar nuestros derechos y por qué es importante actuar de manera común para ponerle un alto a las diferentes manifestaciones de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Primero, de manera muy general, decirles que fue muy importante que en esta legislación, que duró varios años poderla concretar y que finalmente el año pasado logró salir este paquete de reformas en materia de violencia política, fue muy importante de entrada entender de manera abarcativa lo que significa la violencia política. Y al colocarla en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de ahí modificar otras leyes como, por supuesto, la de partidos políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Delitos Electorales, en fin, las 8 leyes que se modificaron, pero fue muy importante partir de la concepción que tiene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque cuando se configuró esta ley, nos permitió definir, por una parte, que hay tipos de violencia que se desarrollan en diferentes modalidades. ¿Qué significa esto? Que los tipos de violencia que enfrentamos las mujeres es la violencia física, económica, patrimonial, sexual, ¿no? Y la violencia feminicida, que se da en diferentes modalidades, que básicamente tiene que ver con los ámbitos en los cuales nos desarrollamos las mujeres. De la modalidad de la que más hablamos es de la familiar, ¿no? Es decir, en el ámbito de la familia se desarrollan esos tipos de violencia, la económico-patrimonial, ¿no? Que muchas mujeres enfrentan, ni se diga la violencia sexual, que incluso fue toda una discusión cuando se habló de que también al interior de las familias había un delito de violencia sexual y sin lugar a dudas el tema de la violencia feminicida, pero así se piensan en cada una de las modalidades que hoy en día ya están en la ley, pero también en todos los espacios donde nos movemos las mujeres, se desarrollan diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito digital, que es una de las nuevas modalidades incorporadas en la legislación recientemente, tiene que ver justamente con este tema. En el ámbito digital podemos ser sujetas de diferentes tipos de violencia contra las mujeres, ¿no? Desde, por supuesto, la violencia sexual, que es de la que más se habla, pero también hay otros tipos de violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, la modalidad de la política es uno de los espacios donde también se ejercen estos tipos de violencia, que no es nuevo, que nos costó muchos años más bien ponerle nombre, apellido, llevarlo a la ley, generar un mecanismo de definir lo que es violencia política, pero además las diferentes manifestaciones de esta violencia y sobre todo pensar en las posibles sanciones que debería de tener la violencia, pero desafortunadamente no es un fenómeno nuevo. O sea, desde que las mujeres incursionamos en el ámbito de la política, han existido estos tipos de violencia contra las mujeres. Incluso si pensamos en lo que significa el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia a las Mujeres, que está sustentado en el tema de las hermanas Mirabal, pues son justamente un asunto de violencia política. Las hermanas Mirabal fueron atacadas por el régimen en República Dominicana, evidentemente un tema de violencia política, pero no habíamos hablado de la violencia política hasta muy recientemente. De manera particular, fue la senadora Lucero Saldaña en presentar una de las primeras iniciativas en el 2012 y han pasado varios años, por lo menos 7, para lograr concretar finalmente la legislación. Y entonces el tema es por qué hasta ahora estamos hablando de la violencia política contra las mujeres si es un asunto que están viviendo las mujeres desde hace mucho tiempo.
Bueno, porque a la medida en que la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones es cada vez más grande numéricamente, es mucho más evidente los diferentes tipos de violencia. No me atrevería todavía a decir si esto significa necesariamente un aumento de la violencia, pero sí, o sea, en la medida en la que más mujeres estamos en el espacio público, hay mayores manifestaciones de violencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay una serie de resistencias que tienen que ver con la disputa del poder público que generan situaciones de violencia política contra las mujeres. Entonces, puesto esto como un marco de contexto que me parece importante señalar, un tema que me parece muy importante que tengamos presente para poder identificar si es violencia política primero, si con violencia política contra las mujeres en razón de género, es primero identificar si esa violencia política está buscando limitar nuestros derechos políticos y pensar en nuestros derechos políticos de manera amplia. Generalmente se piensan en los derechos políticos, o de los que más hablamos son el derecho a votar y ser electas, ¿no? Pero si revisamos el artículo 35 constitucional, 34 y 35 constitucional, nuestros derechos políticos van mucho más allá, ¿no? Incluso el derecho a asociación, a tener asociaciones para participar políticamente, formar parte de todas las decisiones públicas, ¿no? Entonces, cada vez que hay una acción u omisión que busque limitar nuestros derechos políticos, puede constituir una situación de violencia política. Contra las mujeres, cuando se efectúa contra una mujer, y en razón de género, cuando esa situación en particular no se realizaría contra un hombre y que tiene justamente afectaciones de manera desproporcionada en la actuación de las mujeres. Entonces, en ese sentido, incluso señalar que uno de los elementos de la violencia política contra las mujeres en razón de género, sin duda afecta a la mujer a la que está dirigida, pero también manda un mensaje de violencia hacia las demás mujeres que estamos ejerciendo nuestros derechos políticos. En un momento en el que la realidad, el tema de la violencia en el país es un tema tan complicado, sin duda hay los fenómenos de violencia política contra las mujeres alertan a muchas, ponen en riesgo y por supuesto ante temores fundados de las situaciones de violencia que puedan vivir. Y es por eso que entonces la violencia política contra las mujeres en razón de género se convierte en un tema tan importante. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que no afecta a una u otra mujer, así como sucede con los otros tipos de violencia. No tiene distingo socioeconómico, ni político, ni de raza o etnia. A todas las mujeres, sin distingo de partidos, están sufriendo algún tipo de violencia. Y así como sucede cuando medimos los tipos de violencia, que nos dan los datos de que al menos 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, creo que también en el ámbito político, si hiciéramos una encuesta de esa naturaleza, la gran mayoría de las mujeres que están en el ámbito de la política han sufrido algún tipo de violencia. Algún tipo de violencia que puede tener múltiples manifestaciones. Quiero en este sentido señalar y recalcar algo que me parece muy importante con respecto a por qué el hacer un frente común con el tema de la violencia política contra las mujeres es tan importante. No solo por el hecho de que nos afecta por igual a todas las mujeres, sino porque justamente está buscando vulnerar los derechos de un sector de la población como somos las mujeres, que hemos luchado durante muchos años para el reconocimiento de nuestros derechos políticos y para llegar al momento en el que nos encontramos. Y que siguen encontrando formas, o sea, en la medida en la que nosotros encontramos una medida legal, una acción afirmativa, una sentencia, una medida del Instituto Electoral, ya sea estatal o federal, que estén haciendo la posibilidad de facilitar, de disminuir las brechas de desigualdad que tenemos en el ejercicio de nuestros derechos políticos. O sea, ante cada medida que tomamos las mujeres, las instituciones, las personas aliadas dentro de las instituciones, surge una nueva manera de buscarle dar la vuelta, ¿no? Y yo en este tema aquí quiero señalar de manera muy importante el caso de las candidatas vehículo o prestanombres. ¿Por qué? Porque esa es una situación de violencia política. Hoy en día los partidos, que son los que siguen siendo controlados por los hombres,
en todo el país, en todos los estados, ¿no? Y lo digo con toda conciencia y claridad de lo que estoy diciendo, porque incluso aunque pueda haber mujeres dirigentes en los estados de algunos de los partidos, al final de cuentas siguen controlados por los hombres, buscan maneras de darle la vuelta al tema de la paridad. ¿Cómo? Pues la gran mayoría de los partidos, cuando tienen que cumplir con el asunto del registro de las candidaturas, pues preguntan a los liderazgos locales, estatales, pues con quién cubrir, ¿no? Y quieren cubrir con la esposa, la hermana, la hija, y que conste que hablo de candidaturas, vehículo o prestanombres, porque me parece que es una práctica en la cual primero ya no debemos de seguir reproduciendo esta idea de los nombres de mujeres en diminutivo, porque nos sigue ayudando a reproducir el estereotipo de género, sino que al final de cuentas es una práctica de los partidos, de las dirigencias de los partidos, que tiene que ver con la democratización de la vida interna de los partidos políticos. Es decir, no pasan por procesos democráticos y terminan definiendo estas candidaturas en arreglo y acuerdo con los hombres. Entonces, esto lo pongo en evidencia porque ante cada nuevo avance que tenemos las mujeres, se inventa una nueva trampa, ¿no? Dice por ahí un dicho que echa la ley, echa la trampa, y desafortunadamente es así. Nosotras las mujeres hemos avanzado una tras otra, por lo menos en los últimos 25 años, hace poco justo hacía cuentas, que estamos cumpliendo 25 años. En 1996 hizo la primera reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de medidas afirmativas que nos permitieran reconocer nuestros derechos políticos. Esa primera reforma que muchos ven ahora como muy chiquita, pero que marcó el camino de lo que ahora que llegó, y pensando en las circunstancias que lo generó, sin duda fue una gran reforma cuando se incluyó en el COFIPE que los partidos considerarían la postulación de mujeres candidatas. Eso sucedió hace 25 años. Durante estos 25 años hemos ido de manera consistente avanzando en el tema de reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, sobre todo en esta parte del derecho de las mujeres a ser electas y ocupar cargos de elección popular. Y durante estos 25 años hemos visto cómo las manifestaciones de violencia política siguen aumentando a grados tales que siguen poniendo en riesgo los derechos políticos de las mujeres. Incluso en general, hoy en día, las violencias contra las mujeres son la principal amenaza para el ejercicio de todos nuestros derechos. Por eso es que la agenda más importante hoy en día que nos conecta a todas, justamente es la agenda para prevenir, atender y sancionar las violencias, no solo la violencia política, pero ¿por qué? Porque la violencia hoy en día pone en riesgo nuestro derecho a estudiar, ¿no? Las mujeres son violentadas en las aulas, a trabajar, a estudiar, a caminar libremente por la calle y, por supuesto, a ejercer nuestros derechos políticos. Y es por eso que la violencia se ha formado la principal amenaza para el ejercicio de todos nuestros derechos, y es por eso tan importante ponerle un alto a la violencia política. Para cerrar mi participación, quiero señalar que como feminista, que saben que soy, he venido señalando que una de las guías fundamentales que a mí me trae a la política es esta frase de Kate Miller que dice que lo personal es político. Esto significa que todo lo que pasa por nuestra vida personal, todo es todo, o sea, desde si tenemos agua, no tenemos agua, si tenemos luz, si hay seguridad, si hay transporte, incluso si podemos poner en nuestra mesa un plato de guacamole, pasa por la política. Y es por eso que las mujeres no nos podemos quedar escindidas del espacio donde se deciden nuestras vidas, el cabildo, el congreso, las asociaciones, y ahí es donde tenemos que estar. Y es por eso, y se me está terminando el tiempo, y es por eso que nos es tan importante estar en el espacio donde se toman las decisiones públicas, y cuando hay violencia política, justamente lo que están vulnerando es nuestro derecho a estar ahí donde se decide la vida
de las mujeres y los hombres todos los días. Necesitamos llegar a los espacios donde se toman decisiones públicas, a poner en la mesa y en la agenda los temas y las demandas de las mujeres, y que los temas en general que se tratan en el espacio público tengan esta perspectiva de lo que las mujeres requieren para poder realmente tener un proyecto transformador. No hay un proyecto transformador ni un proyecto democrático si las mujeres no estamos plenamente representadas en él, si las mujeres no tenemos el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos, y es por eso que el movimiento de mujeres y feministas, no solamente en México, sino en el mundo, ha puesto especial énfasis en el avance del reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, de los derechos políticos de las mujeres, como una vía para alcanzar todos nuestros demás derechos. Y es por eso que es tan importante hacer un frente común contra la violencia política contra las mujeres. Las instituciones están haciendo un trabajo muy importante. Habrá que seguir trabajando de cara a los resultados de las elecciones para fortalecer la implementación de estas leyes y también revisar la posible necesidad de cambios legales que nos permitan contar cada vez más con mejores marcos legales que nos permitan hacerle frente a esto que es el principal riesgo que hoy tenemos las mujeres en materia política, que es la violencia contra las mujeres en razón de género. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, estimada diputada Tagle. Muy interesante lo que nos comenta, y efectivamente probablemente muchas mujeres no son conscientes de que la limitación en la esfera política en realidad es una limitación en la participación de todos los aspectos que confluyen en nuestra vida cotidiana. Entonces, enhorabuena por el llamado para hacer un frente común, efectivamente. Bueno, ahora sería el turno de la activista Mónica Mendoza Madrigal. Adelante, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, en verdad, les aprecio mucho la invitación, es para mí un privilegio poder compartir espacio con ustedes en un tema que es sustantivo de seguir desmenuzando, pero además, en verdad, me siento profundamente honrada de compartir este espacio con mujeres a quienes admiro tanto, reconozco tanto por su valía y agradezco tanto por la casi heroica defensa de los derechos de las mujeres. Verdaderamente, ¿en dónde estaríamos sin un Consejo General del INE que cuenta con la participación de consejeras como Adriana Favela, como Carla Humphrey, con quienes ha podido ser posible construir una alianza sólida en materia de la defensa de los derechos de las mujeres en un momento histórico y de vida en donde los contrapesos son absolutamente necesarios? ¿Y en dónde estaríamos sin una Marta la rebelde, le dice Porfirio Muñoz Ledo, sin esta mujer de tan amplia trayectoria y tan profundas convicciones, que desde el Congreso pues ha sido una férrea defensora de las causas de vida de las mujeres? Y además hablaré en un momento más de la importancia de construir alianzas como la que ustedes construyeron en la Cámara de Diputados a partir del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, que de eso quiero platicarles un poco a las candidatas que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Le agradezco mucho a mi amigo consejero Juan Manuel Vázquez la invitación, muy generoso por haberme convocado, y desde luego un placer conocer y estar en comunicación con la consejera Mabel Hernández. Le agradezco mucho, consejera, este espacio, y desde luego, bueno, pues la moderación que hace Brisa de este espacio, que hará Brisa en un momento más. Creo que es muy importante, y para no redundar en lo anteriormente comentado con tanta precisión y puntualidad, creo que es muy importante que contextualicemos de qué hablamos cuando hablamos de violencia política, de violencia en contra de las mujeres y de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, que ese es el nombre correcto, así se llama, porque la violencia de género podría ser la cometida en contra de hombres o en contra de mujeres, pero es la violencia política contra las mujeres por ser mujeres de la que hoy estamos aquí hablando. Y esto tiene como origen común esta división, este lugar común definido por los hombres
patriarcales que establece una división entre lo público y lo privado, considerando que lo público es de competencia masculina, forma parte de la naturaleza intrínseca de los hombres dedicarse a las tareas de gobierno, al ejercicio de poder, a proveer, a la protección, a la protección de los bienes públicos, mientras que el cuidado del hogar, de la familia, de los hijos, de las hijas y de las actividades intrínsecas a estas funciones es de competencia femenina. Y a partir de esa división, que si bien ha estado presente por lo menos los últimos 2000 años, siempre me preguntan que, bueno, ¿y quién tiene la culpa? Pues quién sabe quién tiene la culpa, pero el que se le ocurrió lo estableció, y para los que vinieron después les fue muy fácil reproducirlo, porque de esa manera conservaban intactos sus privilegios del poder. Y entonces fue siendo reproducida por hombres y por mujeres para el resto de los años subsecuentes. Sin embargo, las mujeres necias que somos, hemos venido conquistando uno a uno de nuestros derechos. Por eso, hoy somos el único movimiento social y político vivo, vigente y pleno que tiene 300 años de vida y que está en su mejor momento, porque hemos ido defendiendo cada uno de los derechos que nos eran negados y que nosotras hemos ido conquistando. Primero fue el derecho a la educación, después fue el derecho a la propiedad y así sucesivamente hasta que llegamos al momento de luchar por nuestros derechos políticos y electorales. Aquel momento impulsado por la declaración del famoso Seneca Falls, y que a partir de ello derivó en un gran movimiento que conocemos como el movimiento de las sufragistas, que llega a México con gran fuerza, como en otras naciones del mundo, y que comienza a exigir que nos sea otorgado el derecho a votar y ser votadas. Es un movimiento que tiene una causa fundamental que lo origina, que es la creencia y la convicción profunda de que si las mujeres estuviéramos en la toma de decisiones, entonces tomaríamos decisiones que nos sean, pues por lo menos no nos sean perjudiciales, que no sean benéficas, que nos incluyan, que consideren nuestra realidad de vida al momento de ser adoptadas, para en esa misma medida tratar de alcanzar una mejora en la calidad de vida. Y esto lo señalo porque es muy fácil perder la perspectiva de cuál es nuestra lucha, cuál es la esencia de nuestra lucha. Nuestra lucha nunca ha sido, Marcela Lagarde dice que no hablemos en términos de lucha, pero sí ha sido una lucha porque ha costado vidas. Nunca ha sido la sustitución del poder. No han gobernado los hombres 2000 años para que los próximos 2000 años lleguemos las mujeres, les quitemos la silla, nos sentemos en ellas y ahora gobernemos nosotras con los mismos criterios, con los mismos principios y en las mismas formas. De ningún modo se trata de eso. Se ha tratado, como lo he dicho ya, de que desde la toma de decisiones que hacen quienes tienen la representación pública en los cargos de poder, se puedan tomar decisiones que sean benéficas para la pluralidad de personas a quienes se representa, y no solo a una parte de ellas, con una visión estrictamente androcéntrica. Y entonces así, en el mundo, fuimos paulatinamente alcanzando ese derecho específico. Sabemos bien que en el caso de México, hacia el año 53, finalmente fue reconocido. ¿Y por qué digo finalmente? Y me aparto un poco de la retórica romántica de idealizar el momento cúspide del otorgamiento del derecho al voto en nuestro país, porque al final del día esa fue solo una consecución de hechos después de una larga batalla en donde nos fue negado porque, y quiero puntualizarlo, porque cuando ya finalmente se había acordado que sí no sería reconocido este derecho, se estimó que a lo mejor
podíamos las mujeres votar de manera diferente a la forma como votarían nuestros maridos, y entonces eso no era conveniente, por eso se retrasó el otorgamiento de este derecho en una decisión tomada en forma popular desde el poder público y desde el clero. En un México que lamentablemente no es tan lejano en muchos contextos, porque ustedes, las candidatas, así lo están constatando, así lo están viviendo hoy en 2021 que están haciendo campaña. Entonces, así fue. A partir de 1953, que es otorgado el derecho al voto, las mujeres comenzamos a ser ciudadanas plenas, a construir patria, ¿no? Como si antes no lo hubiéramos hecho, aún sin el reconocimiento de ese derecho. Pero no ha sido fácil. Decía Marta que cumplimos 25 años en este camino de tender la cama de derechos políticos que nos han llevado al momento actual de la paridad. Sin embargo, ¿por qué hace 25 años se comienzan a implementar las acciones afirmativas que derivan en el sistema de cuotas que nos empieza a incorporar en forma un poco más numerosa a la representación política? Muy simple, porque en ese momento la ONU estimó que si siguiéramos con el ritmo de incorporación de mujeres a la representación política que llevábamos hasta ese momento, tardaríamos al menos 150 años para poder alcanzar una representación más significativa. Y en defensa de ello, o en cimiento de esa afirmación que establece la ONU, están muchos estudios. Traigo a la memoria en este momento los estudios de Alejandra Mazzolo, por ejemplo, quien junto con Dalia Barrera Basols, quienes durante largo tiempo, estudiaron la representación de las mujeres en los gobiernos locales en México. Y ellas lograron identificar que si bien en ese espacio es donde había un poco más de mujeres en cargos públicos, por ejemplo, en los años 80, en todos los años 70 y 80, era muy difícil poder decir si las mujeres éramos buenas gobernantes locales. ¿Por qué no se podía hacer esa afirmación? Bien, pues porque las mujeres que había gobernando localmente en nuestro país lo hacían solo en municipios muy pequeños, numéricamente hablando, en cuestiones poblacionales, y por tanto con escaso presupuesto. De tal manera que era limitadísimo poder medir la incidencia del trabajo político de las mujeres al frente de la dirección administrativa de los gobiernos locales. Así que sí hubo mujeres que en aquellos primeros años alcanzaron la representación, muy pocas de las cuales lograron incidir con su actuar político en el devenir del cargo que desempeñaban. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ha sido dicho ya, pues el poder seguía siendo ejercido y seguía siendo detentado por hombres, como hasta la fecha todavía en muchos casos ocurre. De tal manera que comenzamos con este proceso de ir introduciendo acciones afirmativas que permitieran que los partidos postularan mujeres en un mayor porcentaje, porque si por ellos hubiera sido, es muy claro que hubieran estado perfectamente felices de seguir postulando solamente hombres y alguna mujer que reprodujera el sistema patriarcal que su forma de poder establece. Entonces, comenzaron con este proceso de ir postulando mujeres y así es como llegamos primero al 60-40 y después primero al 70-30, después al 60-40, y en ese momento es cuando ocurre uno de los episodios más vergonzosos de la política a nivel internacional, que es el episodio de las Juanitas, y lo traigo a colación porque, como bien lo ha dicho Marta, pues hoy que todo es retro, hoy tenemos la versión contemporánea de las Juanitas, ¿no? Con candidatas que aceptan
la postulación para cumplir con la paridad, pero únicamente sirven como vehículo de la representación del poder masculino que las postula, que las defiende, que las respalda y que las colocó ahí. No, esa no es la paridad por la que lucharon las sufragistas hace 100 años, ni es la paridad que ha cobrado la sangre de tantas y cuantas más mujeres a lo largo de la historia del México contemporáneo. Estoy a punto de que se me termine el tiempo, sin embargo, quiero señalar de manera muy puntual que el tener como herramienta estas leyes las cuales se cimienta el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género es un arma que no estamos sabiendo utilizar. Este fue un gran ejercicio de aplicación de esta nueva herramienta que necesitamos perfeccionar en todos los sentidos. Pero derecho que no es ejercido no sirve para nada. Así que, amigas candidatas, les deseamos enorme éxito en el proceso electoral al que se habrán de enfrentar en los próximos días. La batalla no termina ahí. A partir de ese momento deberán aprender en el ejercicio de sus encargos a hacer alianzas, ya lo señalaba yo. Una vez escuché a Marta decir que si no se hubiera conformado entre las diputadas federales de todos los partidos ese grupo plural de igualdad sustantiva para poder impulsar en conjunto la agenda de las mujeres en la Cámara de Diputados, no tendríamos, por ejemplo, esta ley. Y yo lo he visto en mi trabajo en el Congreso local, como muy lamentablemente de poco ha servido la paridad en estos órganos de representación. Si no es unidas, si no es en alianzas efectivas, sororas, políticas, será muy difícil transitar hacia la consecución del paso siguiente, que es hacer valer el para qué ustedes serán electas. Por mi parte es todo en esta primera intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que es un mensaje intenso para las candidatas y futuras tomadoras de decisiones para el ámbito público, definitivamente. Entonces, ahora pasaríamos al turno de Brisa Gómez, académica de la Universidad Veracruzana. Adelante, tiene el uso de la voz. Gracias, Mabel. Y bueno, nada más aclarar, de la Universidad Veracruzana no, pero ojalá algún día. Pero bueno, muchísimas gracias. Y es bien difícil participar después de haber escuchado las participaciones de mis tres compañeras anteriores, porque a lo mejor ustedes piensen que lo que yo les voy a decir está un poco, tal vez fuera de lugar, pero voy a tratar de llegar al punto lo más pronto posible para que se entienda por qué escogí hablar acerca de esto. Hace aproximadamente en la primera mitad de la década de los años 90, el Internet empezó a hacerse popular entre la población. Podíamos acceder en algunos espacios, algunos hogares podían acceder a una conexión de Internet en sus hogares, en sus computadoras, en las universidades empezaba a ver la disponibilidad de este servicio, aunque todavía no era inalámbrico. Estamos hablando de que esto ocurrió hace más de 30 años. Esto quiere decir que al menos aproximadamente la tercera parte de la población que hay en México ya nació con la conciencia de la existencia del Internet. Esto quiere decir que están inmersos en una vida, en una parte virtual y en otra parte personal, tangible, real, a su alcance. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que han desarrollado muchas de sus actividades, sobre todo sus actividades sociales, a través de redes. A un principio ustedes se acordarán que existían cualquier tipo de sistemas de comunicación como los chats, el ICQ y todas estas aplicaciones, luego el Messenger, y se empezaron a actualizar y actualizar hasta que ahora, bueno, pues tenemos redes sociales tan amplias y tan ricas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otras muchas. Bueno, pues estas redes han traducido mucha de la violencia contra las mujeres al ámbito digital. ¿Qué pasa cuando juntamos las pasiones políticas, las pasiones partidistas más que políticas, las pasiones partidistas al ámbito digital? Bueno, pues entonces tenemos una conjunción a la que podemos llamar violencia política
en el ámbito digital. Y esto es algo que las candidatas están enfrentando desde los últimos, al menos los últimos 4 procesos electorales y de una manera bastante agresiva. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan una vuelta, si la hacemos, si empezamos a stalkear los muros, tanto los privados como los perfiles públicos de las candidatas a cualquier cargo de elección popular, ya sea a una diputación federal, al Senado, bueno, en este caso, en este ejercicio de este año el Senado no, pero a una diputación federal, a una gubernatura, a una diputación local o a una presidencia municipal, y ustedes empiezan a revisar los posts que colocan, ahí pueden poner cosas como un simple buenos días y una imagen de la zona donde estén viviendo, o pueden poner una propuesta, una infografía sobre alguna propuesta o un planteamiento que están haciendo, y hasta ahí todo va muy bien. ¿Qué pasa cuando empezamos a revisar los comentarios? Empezamos a encontrar comentarios que van desde que se vaya a la cocina, que podría ser, entre comillas, el menos agresivo, hasta ojalá te mueras. Eso es algo bien común. Todas las candidatas, yo estoy segura que han enfrentado eso. ¿Qué pasa? Ahí es cuando las personas que fungen como community managers empiezan a trabajar en revisar esos comentarios. Todo el tiempo, todo el día están revisando las redes sociales de las mujeres, principalmente estamos hablando de ellas, con quienes trabajan y se dedican a esconder esos comentarios. ¿Por qué? Porque son altamente agresivos para ellas, para las audiencias, pero sobre todo para ellas resultan un ataque directo que las pone en un peligro constante y en una situación eh, de angustia mental eterna. A lo mejor hay algunas amenazas que puedan ser simples, de perfiles falsos, de bots, como se les conoce, otras pueden ser realmente muy directas y muy intencionadas y otras ya irse a ámbitos todavía un poco más personales e incluso amenazar su integridad física, su integridad sexual o incluso las de sus familiares, entre ellos sus hijos e hijas. Les voy a contar el caso de Lucía Rojas. Ella tengo entendido que ahora actualmente es diputada federal independiente en la Cámara de Diputados y de acuerdo con un trabajo que hicieron compañeras de la ONG Luchadoras, a ella desde que inició como vocera de una organización de la sociedad civil, empezaron los ataques en sus perfiles de redes sociales. Había desde algunos comentarios que iban contra de ella desde el buenos días hasta el momento en el que ella tomaba la decisión de enfrentar algunos de ellos. Entonces, ella incluso comenta que cuando hablaba, por ejemplo, de temas como el feminicidio, internautas le respondían, yo espero que, un hombre cometa esto contigo, o sea, refiriéndose al feminicidio. En una cita directa que ella da en esta entrevista en el trabajo que hicieron luchadoras, dice, eran ataques a mi imagen por tener tatuajes y piercings, por ser mujer, joven y lesbiana. Se cuestionaba mi credibilidad, conocimiento y experiencia. Se trataba de expresiones discriminatorias. Los ataques fueron sistemáticos y bastante fuertes. En las posturas que defiendo, el aborto y la LGBT, se nota que pretenden dictaminarme, silenciar y atacar esas voces que hablan, que opinan y no callan. Las respuestas a cualquier comentario es en ataque. Yo estoy segura de que a muchas de las candidatas que nos están acompañando ahora, este tipo de cuestiones no les son ajenas. La polarización partidista que se ha dado en el país durante los últimos años ha incentivado la violencia contra las mujeres a través de los ámbitos digitales y esto ha convertido a las candidatas en víctimas directas de una violencia psicológica bastante ruda y una violencia comunitaria terrible, porque fuera de sus community managers no hay nadie que meta la mano o que intervenga o que trate de frenar este tipo de violencia, aun cuando en los estados y en la federación existe una policía cibernética, el dar seguimiento a las denuncias, el frenar este tipo de ataques, el identificar a las personas responsables de los mismos, se ha vuelto una cuestión prácticamente inexistente. Y de eso se puede dar cuenta en algunos estudios que se levantaron a partir de los procesos electorales anteriores, como ocurrió en el proceso electoral de 2018, en donde quedó establecido que muchas de las mujeres que sufrieron este tipo de ataques a través de la vía digital, algunas presentaron incluso quejas y denuncias ante los organismos públicos locales electorales, ante los
ante el propio INE, ante las policías cibernéticas, ante la Fiscalía, la federal, ante las fiscalías estatales, y de todos esos casos son realmente mínimos, prácticamente inexistentes, aquellos en los que hubo seguimiento a las denuncias. ¿Por qué? Porque se privilegiaba la materia política y no la materia digital, lo cual representa para ellas un ataque, es una violación a sus derechos a la participación política, porque muchas, al empezar a ver desde el momento en que estaban postulándose como precandidatas, al ver este tipo de agresiones, empezaban a bajar sus ánimos por continuar en una contienda. Y entonces empezaban a restar las intenciones que tenían por obtener un cargo, imaginándose muchas de ellas que si esto era lo que estaban enfrentando como precandidatas, cómo iba a ser cuando llegaran a la candidatura y qué iba a pasar si ganaban. Entonces, esto limita de forma importante la participación de las mujeres en los procesos electorales. Vamos a revisar un poco de números y es que México, si bien no es uno de los países que tenga uno de los mejores servicios de Internet, en el mundo, sí tenemos muchas ciudades que cuentan con una conectividad bastante amplia, principalmente las grandes ciudades. Y eso lo pudimos ver a partir de la entrada de la pandemia, en la que prácticamente todos y todas, o al menos la mayoría de quienes hacemos algún trabajo de oficina, pues nos fuimos a casa a trabajar. Y entonces empezamos a ver cómo se modificaban los números en cuanto al uso del Internet y las redes sociales. De acuerdo con algunos datos de la consultoría Branch, en promedio, aproximadamente, estamos hablando que una persona que tiene acceso a Internet en casa o a dispositivos con Internet, como el teléfono celular o la tablet, pueden pasar alrededor de hasta 9 horas y 1 minutos conectados a Internet. Esto es prácticamente 1 hora más respecto del 2019. Esto hablando por cuestiones de pandemia, por ejemplo. Pasan alrededor de 4 horas mirando televisión on demand, es decir, estos servicios de streaming. Pasan alrededor de 3 horas usando redes sociales. Imagínense ustedes, 3 horas de nuestro día estamos en redes sociales. Tal vez no todas de corrido, pero sí a ratitos, ahorita checamos el Facebook, al rato checamos el Twitter, ya nos llegó una notificación de alguna cosa que se posteó en Instagram, lo volteamos a ver y si sumamos a lo largo de todo el día cuánto tiempo estamos en redes sociales, se suman alrededor de 3 horas y media. 1 hora 34 minutos leyendo noticias, 2 horas 16 minutos escuchando música a través de los servicios de streaming y 58 minutos escuchando en algunas ocasiones la radio a través de Internet, 56 minutos escuchando podcast, 1 hora 36 minutos al día jugando videojuegos de consola o en los teléfonos celulares. Esta es la distribución que, de acuerdo con la consultoría Branch, se hace del uso de Internet en México. Lo que llama mucho la atención son estas 3 horas 27 minutos utilizando redes sociales. ¿Qué es lo que estamos haciendo como personas dentro de las redes sociales, especialmente en un proceso electoral? Vemos las propuestas, respondemos, discutimos con nuestro círculo, con nuestra burbuja de comunicación en las redes sociales acerca de las preferencias políticas y partidistas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues empezamos a revisar las noticias a través de las redes sociales, empezamos a revisar qué dicen los candidatos, si hay errores, ahora que a los candidatos y a las candidatas les ha dado tanta creatividad por hacer incluso videos a través de TikTok en los que se les puede ver incluso hasta luchando con Goku y haciendo todo tipo de bailes y cuestiones, lejos de presentar propuestas. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Empiezan los ataques. El problema es cuando estos ataques van de la crítica a este tipo de producciones creativas hasta atacar la integridad física, emocional y personal de quienes están postulando. Si hacemos una revisión, por ejemplo, de estas publicaciones que se hacen en los comentarios de las redes sociales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los ataques contra los hombres son denostando su inteligencia, diciéndoles gordos, viejos, feos, cuestiones muy simples. ¿Qué pasa cuando revisamos los comentarios en contra de las candidatas mujeres? Deberías irte a la cocina. Esas son las más básicas. Las siguientes es las mujeres ni saben. Otra más, bueno, seguro quien va a gobernar es su marido. Y estamos seguras de que hemos escuchado muchas veces eso cuando una mujer se postula como candidata.
¿Para qué voto por ti si el que va a gobernar es tu señor? Cosas por el estilo son las que se pueden ver dentro de estos comentarios que son altamente agresivos. Y de ahí pasan a deja la candidatura o te voy a violar. Esa amenaza ha sido vista constantemente en las redes sociales de muchas de las candidatas. Incluso ustedes pueden hacer una checada rápida en cualquier red social que ustedes tengan y van a observar ese tipo de comentarios con mucha frecuencia. ¿Qué pasa con esos perfiles que hacen este tipo de ataques? Incluso las amenazas ya de vida en contra de ellas. Ustedes entran y son perfiles que tienen solamente actualizaciones de foto de perfil, de pantalla de cabecera dentro del perfil. Son algunas plataformas, algunas páginas que tienen 3, 4, 5, hasta 20 contactos, no tienen más. Esto nos muestra que pueden ser bots. ¿Quiénes son las personas que son responsables de esos bots? Si todavía nos metemos un poco más y empezamos a analizar esos bots, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esos bots están relacionados con otros y con otros y con otros y con otros que en una cadena están ejerciendo una violencia constante contra una candidata, lo cual nos puede hacer una indicación, nos puede dar una indicación de que pueden ser de estas granjas de bots destinadas al ataque directo a una persona, a un perfil, a un tema, incluso a un hashtag que algún partido, candidato o candidata está tratando de colocar. Entonces, si nosotros hacemos este tipo de revisiones, nos empezamos a dar cuenta de la situación de indefensión en la que se encuentran las candidatas y los candidatos, pero en particular ellas, porque es sobre ellas, sobre quienes se ejerce una violencia todavía más severa y que va todavía a ámbitos más personales. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Bueno, todos y todas tenemos un pasado y afortunadamente el Internet empezó a llegarnos a partir de los años 90 y las redes sociales a partir de los 2000. Sino muchas locuras de juventud que hacíamos estarían rondando por las redes sociales. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que en este momento tienen aproximadamente 20 o 21 años? Todas sus locuras están documentadas en Instagram, en TikTok, en Facebook. Bueno, en Facebook ya no tanto, porque consideran que eso es para viejitos, pero en Twitter tampoco tanto porque consideran que es aburrido porque es muy político, pero en TikTok y en Instagram es donde están las locuras de las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Muchas de esas locuras están siendo sacadas de las redes sociales, de los perfiles personales de estas candidatas y candidatos y son explotadas, son utilizadas e incluso son manipuladas las imágenes y convertidas desde en memes hasta en videos que avergüenzan, por decirlo de alguna manera, a quienes están buscando de un cargo de elección popular, afectando su dignidad y entre otras muchas cosas. Se me está acabando el tiempo, pero ya nada más para terminar, creo que es uno de los grandes pendientes que hay en materia electoral el tomar bien en serio el tema de las redes sociales que utilizan las y los candidatos, la seguridad que se les puede dar dentro del ámbito digital, especialmente a las mujeres, porque esta se está convirtiendo en un campo abierto y muy fértil para la violencia de género en materia política. Gracias. Muchísimas gracias, Brisa. En verdad, bastante interesante lo que nos comentas. Efectivamente, es un flanco que ha quedado descuidado. Es una tarea que tenemos pendiente como autoridades electorales, comprender más el entorno digital para saber qué medidas tomar al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora pasaríamos a la segunda etapa de este evento y es para presentar las conclusiones de cada una de nuestras panelistas. Hasta por 5 minutos daría otra vez la vuelta, le cedería el uso de la voz a la consejera Adriana Favela. Gracias. Gracias, pues bueno, yo he aprendido muchísimo en estarlas escuchando y me quedé mucho reflexionando en lo que dijiste, Brisa. Creo que nos diste datos que son totalmente importantes y ojalá que las candidatas y las personas que nos están viendo los tomen en cuenta. Y efectivamente, las redes sociales se han vuelto un espacio donde más se violenta a las mujeres, se les violenta en lo general, pero también se ejerce violencia política
contra las mujeres por razón de género. Y en relación con este tema, también quiero comentarles que el INE y los SOPES también lo tendrán que estar haciendo seguramente, ya estamos entrando a revisar aquellas quejas o denuncias que se vayan presentando, y ojo, candidatas, donde existen algún tipo de comentario en relación con publicaciones en redes sociales. Precisamente el día de ayer, que fue 27 de mayo, en la Comisión de Quejas del INE, resolvimos un asunto donde una candidata nos pedía unas medidas cautelares. Esta candidata ha causado mucha polémica, es una candidata a diputada federal de redes sociales progresistas, que una de sus propuestas es senos para todos, para todas. Seguramente lo han escuchado, es del distrito, creo que 3 a nivel federal en el estado de Sonora. Entonces ella tiene algunas publicaciones donde muestra su cuerpo y bueno, ella se muestra con unas ciertas manera de ser, que obviamente es muy respetable, ¿sí? Pero ahí lo que ella denunciaba es que en relación con esas publicaciones que ella subió a las redes sociales, existieron una serie de comentarios misóginos, sexistas, o sea, llenos de estereotipos de género. Y ayer la Comisión de Quejas del INE determinó que se ordenara a la red social bajar esos comentarios. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que nos tiene que quedar claro a la sociedad mexicana es que una mujer se puede mostrar como ella quiera, ¿sí? Pero eso no nos da derecho a ninguna de las personas a hacer comentarios misóginos en relación con esa circunstancia. Que tal vez haya otras maneras que se puedan promocionar una candidatura de mujer, no lo dudo, pero tenemos que respetar todas las formas de expresión. Entonces ayer precisamente se ordenó bajar ese tipo de comentarios. Y no es la primera vez que el INE lo hace. Ya llevamos varias semanas, varias sesiones de quejas donde nos denuncian comentarios que son puestos por personas, o sea, como por cualquier ciudadano, por cualquier persona que ve una publicación y pone algún comentario, y se ordenan bajar. Y esto es muy importante porque lo que nosotros tenemos que asegurarles a las mujeres candidatas es que aún en las redes sociales, que debería de ser un espacio de máxima difusión de la información y de máxima libertad de expresión, y qué bueno que lo sean en cierto grado, pero no pueden ser un espacio de peligro para las mujeres. Entonces, si van y denuncian, entonces esos comentarios pueden ser eliminados por la propia red social. Y lo que nos dice siempre Twitter, Facebook, todas las redes sociales o las páginas de internet, es que mientras ellos cuenten con una sentencia de una autoridad que les ordene bajar un comentario o cancelar algún tipo de publicación, ellos lo van a hacer y sí cumplen. Entonces, vuelvo a insistir con las mujeres candidatas. Lo más importante es que obviamente se dediquen a hacer sus campañas, mucha suerte en lo que están haciendo, pero también es muy importante que cuando sufran algún tipo de violencia lo denuncien inmediatamente, ¿no? Entonces, acuérdense, por ejemplo, si son candidatas a nivel local en el estado de Veracruz, que ahorita estamos hablando de esa entidad federativa, bueno, pues vayan al organismo público local electoral, el Instituto Electoral de Veracruz, para hacer este tipo de denuncias. Seguramente tienen no sé, consejos municipales, ¿no? O consejos, no sé si distritales tengan, pero bueno, consejos municipales donde pueden hacer este tipo de denuncias. Y si son candidatas a nivel federal, entonces pueden ir ante el INE. Y también si se trata de spot de radio y televisión, que la única autoridad competente es el INE para suspender la difusión de ese tipo de mensajes. Entonces también acudan ante nosotros. Pero realmente ese sería el mensaje para las candidatas, que denuncien cualquier tipo de violencia, que acudan ante las autoridades correspondientes, y obviamente si hay algún tipo de retraso ahora sí que en sus procedimientos que recaen a las denuncias, bueno, pues también estén insistiendo que se resuelvan a la brevedad posible. Y muchísima suerte a todas las candidatas y a todas las personas que están participando en las elecciones, y ojalá que sea
también una de las elecciones más participativas que en la historia de nuestro país a pesar del COVID. Gracias. Muchísimas gracias, estimada consejera. Ahora, pues, daría el uso de la voz a la diputada Marta Tagle para presentación de conclusiones, hasta 5 minutos. Gracias. Gracias, Mabel. Pues sin duda es lo que nos comenta Bricia muy interesante, ¿no? Y muy necesario además. Me gustaría en esta última participación destacar algo que me parece bien importante, es insistir, que tiene que ver con la necesidad de que frente a las diferentes manifestaciones de violencia podamos hacer un frente común con mujeres para combatirla. O sea, entendemos que las mujeres no están en todas las condiciones para poder presentar denuncias por sí mismas, todo lo que implica, desde cuestiones económicas, culturales, pero sobre todo porque en muchos casos van en contra de sus propios partidos y eso significa sin duda un nivel de complejidad cuando pues además las mujeres no necesariamente tienen los medios para una defensa, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que en este tipo de temas hay que seguir insistiendo en la necesidad de hacer alianzas entre nosotras para poder dar seguimiento a temas que nos parecen estratégicos, que justamente la idea de la legislación, incluso en materia penal sobre este tema, no es con la intención de meter a todo el mundo en la cárcel, sino de mandar señales de que son delitos y evitar que se cometan estos delitos, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante el poder llevar este tipo de procesos. Necesitamos necesariamente, una vez que concluyan las elecciones, ver los resultados en materia de violencia política. Me parece que al ser una legislación nueva, con muchas posibilidades de actuación, pues todavía falta mucho trabajo por hacer para poder hacer que realmente este mecanismo legal, esta serie de mecanismos legales le sirvan a las candidatas, ¿no? Pero insisto en que creo que lo que nos puedan aportar desde los SOPLES, desde el Instituto Electoral, las redes de mujeres que están acompañando a candidatas o que están incluso impulsando diferentes proyectos de articulación entre mujeres, podamos darle seguimiento a los resultados en materia de violencia política, es decir, cuántas quejas hubo, en qué sentido, cuáles fueron las principales situaciones que se denunciaron, cuáles otras no tuvieron ninguna posibilidad de denunciar y ver cómo podemos hacer justamente para encontrar cuáles son los problemas que se tienen frente a la ley para poder denunciar, ¿no? Y poder generar los mecanismos que nos permitan atender a las mujeres, pero sí, sobre todo, volverles a insistir en que hagamos un frente común. O sea, esto no es un asunto de colores de partido, es un tema que nos requiere juntas y que tenemos que seguir trabajando en ello. Y en ese sentido también me parece muy importante, sobre todo pensando en las candidatas que estarán teniendo posibilidades de que el voto les favorezca. También sabemos que cuando lleguen al cargo de elección popular enfrentarán diferentes situaciones de violencia. Tenemos muchos casos y experiencia de mujeres en los municipios particularmente donde están enfrentando situaciones de violencia. Y también ahí es muy importante el acompañamiento que se pueda dar desde las redes y organizaciones de mujeres. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos las mujeres que estamos quizás en lo nacional o en ciertas redes no llegamos a los lugares donde las mujeres están siendo violentadas y nos parece muy importante poder generar este seguimiento. Una vez que las mujeres ya estén en los cargos de elección popular, la legislación que se generó busca que no solamente se atienda a la situación de la violencia política que se vive durante las campañas, sino también atender otras situaciones de violencia política que se dan en el ejercicio del cargo y que sepan ahí que vamos a estar. O sea, de manera particular yo quiero ponerme a disposición para que en ciertos casos de violencia que se estén viviendo en los municipios o el acompañamiento a tareas propias de las actividades que se tendrán que hacer a partir de que entren en el cargo, sepan que habemos muchas mujeres en el espacio público que vamos a seguirnos acompañando para poder hacer frente a la violencia contra las mujeres. Y finalmente señalar que sin duda es un proceso electoral muy importante
no solo por su tamaño, sino particularmente porque es la primera vez en la historia que hay tantas mujeres que están hoy en la contienda, porque es la primera vez que tenemos la posibilidad de que lleguen muchas mujeres como gobernadoras y que yo estoy segura que con su empuje, su determinación, vamos a cambiar la historia, porque estoy convencida de que la presencia de las mujeres en los cargos de decisiones públicas de esta manera tan importante, tan numéricamente importante, va a generar los cambios que se requieren y se va a acelerar el paso hacia la igualdad. Ese es el llamado al que estamos convocadas todas las que estamos en la política, y yo estoy segura que las mujeres en Veracruz también estarán con ese compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada diputada Tagle. Ahora sería el turno para conclusiones de Mónica Mendoza. Adelante. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, ha sido un panel extraordinario con muchos aprendizajes generados a partir de él, con muchas tareas a seguir llevando a cabo, porque la democracia no se construye en un día y la democracia paritaria pues desde luego no estará ni acabada ni mucho menos con este proceso, sino a partir de este proceso pues tendremos que construir un andamiaje de más largo plazo para seguir consolidando este gran logro de la paridad en todos sentidos. Quiero comentar que hacen falta acciones que complementen las ya alcanzadas, que de ningún modo son menores ni se desestiman. Todos los esfuerzos que hasta este momento se han llevado a cabo son relevantes y se reconocen. Sin embargo, bueno, pues hay que terminar de hacer las revisiones correspondientes a esta evaluación que propone Marta. Desde luego que habrá que consolidar, y esa es una tarea muy importante que le corresponde a los órganos electorales, como ustedes, los federales, los estatales, de todos los órdenes, o sea, tanto INE como OPLES, como tribunal y la sala correspondiente, será integrar una base de datos más o menos homogeneizada para entonces poder revisar los casos sólidamente, no solo los que se recibieron en cada una de las instancias de manera específica, sino consolidado, porque ese cruzamiento de variables no existe y es necesario para poder dar una revisión completa de cuáles son las rutas sobre las cuales hay que reforzar el trabajo de incluso de reformas legales que sea necesario implementar, por un lado. Por otro lado, hay otros instrumentos que se presentaron en forma complementaria a este combate a las violencias que hay que abrazar y no soltar, porque son herramientas que nos pueden ayudar de manera poderosa a combatir las violencias en contra de las mujeres todas. Me refiero de manera específica a la 3 de 3 de combate a la violencia, que sabemos que necesitaba para aplicarse que tuviera que haber sentencias emitidas, pero no debería de ser así. Lo vimos claramente en el caso de Guerrero. Con la palabra de las mujeres es suficiente y tenemos que ir hacia allá. Es indispensable también integrar un solo registro de agresores. No es posible que haya tantos registros diferenciados y entonces luego uno no sabe realmente ni en cuál buscar para corroborar que los registros estén efectivamente correspondientes a sujetos que no hayan sido ni agresores, ni deudores alimenticios, ni acosadores. Es indispensable buscar el esquema que le permita a la autoridad electoral que la revisión de los registros ocurra en el 100% de los mismos y no solo en una muestra aleatoria de los casos, porque el que no se revise uno puede significar que ese uno sea un feminicida potencial y la vida de las mujeres vale. Es indispensable que vayamos a la totalidad de la revisión de los registros, pero que además se busque la manera de obligar a los partidos a que la totalidad de sus candidatos presenten los registros correspondientes. El día de ayer circuló un reportaje realizado por CIMAC Noticias muy interesante que habla que a nivel nacional
solo se efectuaron 1,040 registros de la 3 de 3, de la totalidad de las candidaturas existentes. Yo no sé si el dato sea exacto, pero nos da un parámetro importante de esto, y es muy claro que esa es una tarea que les compete a los partidos políticos, que debemos coadyuvar para que cumplan. Y por parte de los acompañamientos necesarios, sí hacer el pleno reconocimiento a tantas y tantas organizaciones de la sociedad civil que se han multiplicado en esfuerzos para acompañar a las candidatas en su proceso de todo tipo, de presentación de denuncias, de acompañamiento jurídico, de acompañamiento sororo, de redes sororas que les permitan pues ejecutar sus campañas políticas, porque la democracia nos sirve a todos, que el que haya más mujeres en cargos de representación nos enriquecerá a todas y a todos. La democracia paritaria es parte de la democracia que este país necesita alcanzar ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Mónica. Bueno, y por último tenemos a Brisa con sus conclusiones, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que todavía queda mucho trabajo para atender el tema de la violencia política contra las mujeres. Creo que fue un avance importante el generar el tipo definitivo de violencia política en razón de género. Creo que fue también un avance el contar en el INE con este registro de agresores, porque eso nos da todavía un avance más. Pero como decían hace rato en alguna de las intervenciones, cada vez que se hace un avance, se encuentra la manera de darle la vuelta. Entonces, creo que todavía quedan muchos pendientes y sobre todo el tema del Internet. Si bien no es posible regular el Internet por cuestiones relacionadas pues con la ubicación de los servidores, los dominios, las cuestiones relacionadas con derechos humanos en cuanto a acceso a la información y a libertad de expresión, sí hay que empezar a sentar algunas bases y algunos parámetros que delimiten el significado de una violencia política de género en el ámbito virtual, porque esto desincentiva mucho la participación de las mujeres, porque una de las cuestiones que nos han hecho, que nos han formado dentro de estos roles de género de las mujeres, es que buscamos ir por la vida tratando de llevar la imagen más limpia que podemos, porque al final muchas veces ni nuestro cuerpo nos pertenece a nosotras. Entonces, si nuestra imagen es denostada, eso es un ataque directo contra nosotras, contra lo personal, contra lo privado, contra lo más íntimo. Y el encontrar este tipo de ataques en un momento en el que una mujer se expone, se presenta expuesta ante una sociedad para presentar una propuesta y una alternativa de gobierno o de representación y recibir estos ataques, simplemente la desincentiva, le genera angustia, temor, empieza a bajar la guardia y empieza a dejar de buscar estos cargos. Y esto lo ven otras mujeres que en algún momento podrían haber tenido también esa aspiración y al ver que las mujeres que van adelante enfrentan estos problemas, pues empiezan a pensarlo dos veces. Entonces creo que es uno de los grandes pendientes el voltear a ver dónde están ocurriendo estas violencias. En algún momento se analizaba cuando las lonas se rayaban o se perforaban, pero ahora creo que las lonas digitales, estos muros de Facebook o de redes sociales, tienen que ser revisados, no restringidos, porque el chiste es que tenga acceso cualquiera, pero sí garantizarle a las candidatas que van a tener una campaña libre de violencia política, tanto en el ámbito real, tangible, como en el ámbito virtual. Y pues el empezar a buscar los mecanismos, entiendo que no va a ser fácil ni para los congresos, ni para el INE, ni para quienes se den a la tarea de revisar las legislaciones, pero sí es algo que en conjunto como sociedad se puede trabajar para poder sacar adelante este tipo de cuestiones que realmente hacen mucha falta, sobre todo para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia, especialmente cuando están buscando formar parte de la sociedad en la que viven, en la que consumen, para la que trabajan, para la que generan ingresos y para la que, bueno, pues tienen todo el derecho de opinar, gobernar y representar. Entonces, pues creo que esas serían mis conclusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brisa. Muy bien, pues ahora toca una ronda de 10 minutos de
preguntas y respuestas que nos han mandado a través de redes sociales. Entonces, aquí tenemos pues hasta 5 preguntas. De hecho, la mayoría son de mujeres, ¿no? y una de un hombre. Ahora bien, creo que lo más conveniente es que las lea para que cada quien escoja a la que le interese. Pregunta Ana Celis. ¿Cuáles son los retos, tanto en los órganos administrativos electorales como en los jurisdiccionales, para la erradicación de la violencia política en razón de género? La segunda es enviada por Perla Vivian, que pregunta, ¿cuál es el mecanismo de denuncia en caso de que yo, como ciudadana, tenga conocimiento de que un candidato es deudor alimentario o tiene antecedentes de haber incurrido en violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades? Tercera pregunta de Donovan Torres. ¿Por qué la propaganda de la candidata de Sonora de redes sociales progresistas no se ha eliminado, en el entendido de que está reforzando estereotipos de género? Siguiente pregunta hecha por Betina. Desde las competencias de las autoridades electorales, ¿cómo hacer para que aquellas funcionarias que se sienten violentadas por el ejercicio de sus encargos puedan denunciar casos de violencia por razón de género sin ser prejuzgadas o revictimizadas? Después, Yaneli Gaona pregunta, ¿qué hacer para que como mujeres no repitamos las actitudes y políticas machistas? Y por último, está la pregunta de Rafael González, que pregunta, ¿cómo se puede romper la brecha de género en tema de legislación respecto a tecnología? Entonces, pues bueno, como son 10 minutos, pensaría que son más o menos 2 minutos por participante, si quieren responder alguna de las que mencioné. Muy bien, adelante, consejera Fabela. Gracias. A ver, de los retos para erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género, pues ya tenemos una legislación, ¿sí? Necesitamos que las mujeres denuncien, pero también necesitamos que cuando lleguen esas denuncias a los soples o al INE, pues las autoridades también asuman su responsabilidad, investiguen y hagan todo lo posible para que esta situación se resuelva a la brevedad posible. Yo por eso también digo mucho que hay que pasar de los discursos a los hechos, porque luego estamos participando en eventos donde toda la gente dice que sí, que hay que erradicar la violencia, y cuando les llega un asunto de violencia, pues todo el mundo se asusta, lo desechan por cualquier circunstancia y ya no se hizo nada, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo. Y también lo digo porque muchos asuntos de violencia llegan al INE, nosotros tenemos que retornar a los soples, pero muchas veces no se les da toda la celeridad cuando ya llegan a los soples. Ahora, los mecanismos de denuncia, si un candidato, si tiene conocimiento que un candidato es violentador de mujeres o de violencia intrafamiliar o deudor alimentario, pues vayan ante el OPLE o ante el INE, depende si la persona es candidato a nivel federal o local, para que puedan aportar esas pruebas. Acuérdense que hay 2 momentos en que se revisa la elegibilidad de las personas que son candidatas. Uno, el momento de su registro como candidatos ante la autoridad electoral correspondiente, que eso ya pasó, pero otro momento es cuando se califica la validez de la elección. Entonces, supongamos que yo tengo conocimiento de que un hombre candidato es un violentador de mujeres, un abusador sexual o un deudor alimentario. Entonces, yo lo tengo que ir a denunciar. Si es a nivel local, bueno, pues ante el OPLE, para que entonces, al momento en que se esté, y si esta persona gana la elección, pues al momento que se esté calificando la validez de esa elección, pues se pueda tomar en cuenta esta información y a lo mejor no permitirle asumir el cargo. ¿Por qué no se retira la propaganda de la candidata de redes sociales progresistas? Bueno, pues porque primero nadie la ha denunciado, entonces no hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos al respecto. Y sí, se puede pensar de que se puede estar a lo mejor reforzando estereotipos de género, pero también tienen que tener en cuenta, bueno, la actividad que esta candidata supuestamente
realiza, entre otras circunstancias, ¿no? Entonces, yo aquí les decía más bien, cómo si una candidata, ¿no? Pues muestra partes de su cuerpo, bueno, está en la decisión de ella hacerlo. Yo sé que hay otras maneras de hacer campañas electorales, pero esta es la manera que esta mujer tiene, ¿sí? Pero esto no nos da derecho a ninguno de nosotros a poner, o sea, pues comentarios que son misóginos, sexistas o alguna circunstancia de eso. ¿Cómo hacer para que las mujeres que denuncian no sean revictimizadas? Bueno, pues es que tienen que denunciar y yo obviamente las autoridades tenemos que cuidar que no se revictimicen y ya les digo que tenemos la reversión de la carga de la prueba, que eso obviamente ayuda a las mujeres y también la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y sería lo que yo tendría que aportar. Y gracias por las preguntas. Muchas gracias. Ahora, ¿quién desea contestar algunas? ¿Quieren que repita alguna en particular? Ok, bueno, Brisa y después Marta. Adelante. Gracias. Yo solamente creo que a mí me llamó mucho la atención la pregunta sobre cómo romper la brecha tecnológica y creo que hay que recordarle a los partidos políticos que ellos tienen en la ley de partidos la obligación de destinar recursos para la formación de cuadros femeninos. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de invertir esos recursos en regalar flores el 8 de marzo o organizar desayunos el Día de las Madres, tendrían que destinar esos recursos a capacitar a las mujeres que están buscando un cargo de elección popular para atender sus propios perfiles en redes sociales, para conocer sobre estrategias de atención a las campañas políticas cuando son en el ámbito virtual y sobre todo a entender qué pueden hacer en estas situaciones donde están sufriendo violencia política y donde están sufriendo violencia digital, a qué instancias recurrir, porque si no, entonces los propios partidos están incumpliendo en las obligaciones que tienen en cuanto a formar a esos cuadros femeninos con esos recursos que están dentro de sus presupuestos y que están plenamente etiquetados e identificados en la ley de partidos. Y también creo que es una cuestión que debe estar como parte de los requisitos para los partidos políticos, el contemplar no solamente formar en materia legal a las mujeres dentro de sus militancias, sino también en cuestiones digitales, pues para ir venciendo estas brechas digitales que traen este tipo de violencias. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Marta. Sí, muy rápido, solamente mencionar que con respecto a esto de cómo evitar que las mujeres sigan reproduciendo el machismo, me parece necesario que trabajar muy de cerca con las mujeres que lleguen a los espacios de toma de decisiones. Creo que es muy necesario que les digamos, por ejemplo, a quienes llegarán de gobernadoras, ¿no? Y de presidentes municipales, que sin dudas han tenido que pasar muchos obstáculos para llegar ahí, para ser postulados, para enfrentar toda una campaña, pero que no hubiera sido posible si no hubiera sido porque muchas mujeres han realmente empeñado sus esfuerzos para que ellas llegaran a esos espacios, por reconocimiento de nuestros derechos políticos y sí hacer valer que tienen un compromiso con las mujeres. Pero eso se tiene que trabajar, es un proceso que es necesario hacer con las mujeres que lleguen a los espacios de toma de decisiones, trabajar muy de cerca con ellas. Yo estoy una convencida que desde el nivel municipal se podrían y deberían hacer muchísimas cosas para justamente atender el tema de las desigualdades y las violencias que viven las mujeres y entonces es muy necesario quienes tengan posibilidad de trabajar cerca de ellas, hacerlo. O sea, adquirir esta conciencia de género es un proceso que requiere en muchos casos formación y quienes estén dispuestas a aceptarlo, que se abran a hacerlo y quienes tengan posibilidades de contribuir a ese proceso, que lo hagan. Me parece muy importante. Y con respecto al tema de legislar sobre tecnología, a mí me encantaría seguir en comunicación con Brisa, pues para ver qué podemos hacer sobre ese tema. Me parece muy importante lo que ella ha mencionado y que veamos las medidas legislativas que se pueden hacer justamente para atender este tema de la situación de violencia que se vive particularmente en materia política. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Sí, justamente abonando a este mismo aspecto de la pregunta sobre la reproducción de las formas patriarcales, sí creo que es indispensable que asumamos que es momento de dejar de reproducir
pues esas misoginias que no son exclusivas y que sí son muy excluyentes. Hemos visto a lo largo de la historia mujeres que han ejercido cargos no solo desde el poder, sino desde todos los espacios de representación, que lo que acaban siendo son manifestaciones de ese mismo poder patriarcal que se impone. Y es muy necesario que entendamos que el momento político y de vida en el que hoy nos encontramos requiere de la construcción de un nuevo pacto político que se establece con base en otros parámetros en los cuales es indispensable tener un cambio de actitud, un cambio de ética, de parámetros éticos y también una nueva forma de construir acuerdos que permitan sacar adelante las iniciativas, los proyectos, el esfuerzo, ¿no? Solo una pequeña parte del camino es la que ustedes han recorrido para llegar aquí. Si les ha parecido que es terriblemente difícil, imagínense lo que significará llegar al ejercicio de los cargos y enfrentarse con instituciones que son así, son patriarcales, son reproductoras de formas de violencia muy añejas y en las cuales es indispensable, bueno, pues tratar de construir a partir de lo que tenemos, y lo que tenemos, pues es lo que somos, y somos mujeres que podemos transformar la política desde adentro, con mujeres y con hombres, con quienes establezcamos puentes de trabajo que cambien completamente la tónica y la dinámica de la política. Esto es lo que nos reclama los nuevos tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Mónica. Excelente. Pues bueno, desgraciadamente ha concluido ya las rondas de preguntas y de intervenciones, así que para ir cerrando, me gustaría a quienes nos siguen presentarles, aprovechar para hacer hincapié, en primer lugar, en que el OPLE Veracruz siempre va a tener las puertas abiertas para cualquier denuncia que tengan que hacer, ya sea como mujeres en ejercicio del cargo, como candidatas, como militantes, que en todas las vertientes en que ustedes estén ejerciendo sus derechos político-electorales, que se pueden acercar para presentar denuncias de violencia política en razón de género y pues también comentarles acerca de la Red Nacional de Candidatas del Estado de Veracruz, ya que si bien es una red que está a nivel nacional a través de un convenio que se ha impulsado a través del Instituto Nacional Electoral, los OPLE y la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, bueno, pues vale la pena mencionar que precisamente esta red lo que busca es apoyar a las mujeres postuladas a los distintos cargos de elección popular para brindarles acompañamiento y orientación en caso de sufrir violencia política. Entonces, para quienes nos siguen, les dejo el teléfono de la Unidad Técnica de Género e Inclusión para que reciban orientación sobre cómo unirse a esta red y también cómo presentar denuncias de violencia política en razón de género. El teléfono es 2288-419700 y el correo electrónico es redcandidatasveracruz@gmail.com. Entonces, pues estaremos muy contentas de escucharlas y poder enlazarlas con más personas, más mujeres que estén compartiendo experiencias al respecto. Muchísimas gracias de nuevo al consejero Juan Manuel por haber organizado este evento, por la invitación, y los invitamos a seguir sintonizando los demás eventos del Organismo Público Local Electoral. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Hasta luego.